Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y va a dejar a muchos de ustedes boquiabiertos. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un bombazo, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha dejado a todos con la boca abierta. Hande Erçel rechaza a Kerem Bürsin y créanme, las implicaciones de esto son mucho más grandes de lo que imaginamos. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de las últimas noticias y los chismes más jugosos del entretenimiento, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí vamos a desglosar este bombazo. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas en los últimos años. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, el público se enamoró de su química tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantenerlo en un plano privado, pronto se convirtieron en una de las parejas más icónicas del panorama turco e internacional. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Sus fans, que se autodenominan Hande Kerem o simplemente Kerem Hande, crearon un universo de expectativas alrededor de ellos, soñando con que su historia de amor de telenovela se hiciera realidad. Y por un tiempo así pareció ser. Compartieron momentos que parecían sacados de una película romántica, viajes exóticos, citas llenas de amor, y esa complicidad que solo se ve cuando dos personas están realmente enamoradas. Kerem Bürsin, siempre carismático y abierto, no dudaba en expresar su afecto hacia Hande y Hande, con su elegancia y dulzura, respondía de igual manera. Parecía que estaban en la cima del mundo construyendo un futuro juntos, y el público, de forma generalizada, les apoyaba incondicionalmente. Se habían convertido en una especie de pareja modelo, un símbolo de amor joven y exitoso, y sus seguidores esperaban ansiosos el siguiente paso. Una propuesta de matrimonio, quizás, o la consolidación de su amor en un futuro aún más sólido. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, a veces nos sorprende con giros inesperados. Y este giro, amigos, ha sido mayúsculo. La noticia que ha explotado recientemente es que Hande Erçel ha rechazado a Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Después de todo el revuelo, después de todos los rumores confirmados, después de todo el amor que parecían profesarse públicamente, la actriz habría dicho que no a algo importante que Kerem le habría propuesto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las especulaciones son muchas y las posibles razones, aún más. ¿De qué tipo de rechazo estamos hablando? Los rumores más fuertes apuntan a una propuesta de matrimonio. Imaginen la escena. Kerem enamorado, decidido a dar el gran paso, y Hande por alguna razón que aún no está del todo clara, diciendo que no. Esto, por supuesto, ha generado una ola de conmoción. Los fans están divididos, algunos no pueden creerlo y buscan explicaciones racionales, otros están tristes por la ruptura de sus sueños, y otros más, quizás un poco más cínicos, ya están especulando sobre las verdaderas motivaciones. ¿Por qué Hande habría rechazado a Kerem? Las teorías son variadas y, como suele pasar en estos casos, no hay una respuesta oficial y definitiva que satisfaga a todos. Una de las posibilidades que se barajan es que Hande, a pesar del amor que sentía o siente por Kerem, no se sentía lista para dar un paso tan grande como el matrimonio en este momento de su carrera. Hande Erçel es una actriz con una proyección internacional impresionante. Su carrera está en un punto álgido, con proyectos cada vez más ambiciosos y una base de fans que se extiende por todo el mundo. Quizás siente que el matrimonio, en este preciso instante, podría representar una pausa o un cambio de prioridades que no está dispuesta a asumir. Podría querer enfocarse completamente en su desarrollo profesional, en explorar nuevas facetas de su actuación, y el matrimonio, con todas sus responsabilidades, podría interpretarse como un obstáculo, aunque sea temporal. Otra teoría, que también tiene cierto peso, es que Hande podría estar buscando un tipo de relación diferente a la que Kerem le podría ofrecer en este momento. Quizás hay diferencias en cuanto a sus visiones de futuro, en sus planes a largo plazo, o incluso en la forma en que conciben el matrimonio y la vida en pareja. A veces el amor no es suficiente si no hay una compatibilidad profunda en los proyectos de vida. Puede ser que Kerem tuviera una visión muy tradicional del matrimonio, o que sus planes de vida fueran incompatibles con los de
Ande, quien podría estar buscando un estilo de vida más independiente o con diferentes enfoques. También existe la posibilidad, aunque es un poco más especulativa, de que haya habido problemas subyacentes en la relación que no se hicieron públicos. A menudo las parejas famosas mantienen una imagen pública impecable, pero tras bambalinas, las dificultades existen. Podrían haber sido diferencias de carácter, problemas de comunicación, o simplemente el desgaste natural de una relación que, por muy intensa que sea, puede enfrentar sus propios desafíos. Sin embargo, dada la frecuencia con la que se les veía juntos y felices, esto parece menos probable, pero no imposible. Ahora, ¿qué significa este rechazo para Kerem Bürsin? Pues, sin duda, debe ser un golpe duro. Él ha sido muy vocal sobre su amor por Ande, y se le veía como el hombre dispuesto a todo por ella. Este rechazo, sea cual sea la razón, abre un interrogante sobre su futuro. ¿Intentará reconquistarla? ¿Se alejará para siempre? ¿Cómo manejará esta situación públicamente? Kerem es conocido por ser una persona fuerte y resiliente, pero esta noticia, sin duda, lo pone en una posición vulnerable. El público está expectante por ver su reacción y cómo seguirá adelante. Y para Ande este rechazo, aunque pueda parecer una decisión difícil, podría ser una afirmación de su independencia y de su control sobre su propia vida y carrera. Ha demostrado que no está dispuesta a conformarse ni a seguir las expectativas de otros si eso va en contra de sus propios deseos y planes. Es un mensaje poderoso para muchas mujeres, especialmente en un mundo donde a menudo se presiona a las mujeres a priorizar las relaciones y el matrimonio por encima de sus aspiraciones personales. El impacto de esta noticia va más allá de la esfera personal de Ande y Kerem. Ha resonado en sus miles de fans, quienes han invertido emocionalmente en su relación. Hemos visto reacciones de tristeza, de incredulidad, e incluso de decepción. Muchos se preguntan si todavía existe la posibilidad de que se reconcilien, si esto es solo una etapa o si, definitivamente, su historia de amor ha llegado a su fin. También hay que considerar el aspecto mediático. La prensa turca y los portales de entretenimiento de todo el mundo se han volcado en esta noticia. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales de uno u otro, se analiza con lupa para encontrar alguna pista, alguna señal de lo que está pasando. La especulación es rampante y es difícil separar los hechos de los rumores. Es importante recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas, y su relación es algo privado. Aunque han sido figuras públicas y su relación ha sido objeto de interés, merecen respeto en sus decisiones. Sin embargo, dada la magnitud de su fama y el cariño que el público les tiene, es natural que la gente se interese y especule. Ahora, ¿qué podemos esperar del futuro? Es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, Ande podría seguir enfocándose en su carrera, buscando nuevos proyectos ambiciosos y consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Por otro lado, Kerem podría tomarse un tiempo para procesar esta situación y seguir adelante con su vida. No se descarta, por supuesto, la posibilidad de una reconciliación, aunque los rumores actuales sugieren lo contrario. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí está claro es que este evento ha marcado un antes y un después en la narrativa de su relación. Lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas se ha convertido en un drama lleno de incertidumbre y especulación. Y eso, para bien o para mal, es parte del fascinante mundo del entretenimiento. Quiero animarles a todos ustedes a reflexionar sobre esto. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Ande ha tomado la decisión correcta? ¿Cómo creen que Kerem reaccionará? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus perspectivas son muy valiosas para nuestro canal y nos ayudan a entender mejor lo que nuestro público piensa y siente. Así que para resumir, el gran bombazo de hoy es que Hande Erçel, la aclamada actriz turca, ha sorprendido a todos al rechazar a Kerem Bürsin, su expareja y coprotagonista de la exitosa serie Sen Kalkam. Las razones exactas aún se desconocen y las especulaciones son muchas, desde enfocarse en su carrera hasta diferencias en sus planes de vida. Esta noticia ha generado una ola de conmoción entre sus fans y ha puesto en el centro de atención la vida personal de estas dos estrellas. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes y analizar todas las posibles implicaciones. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado el contenido y quieren seguir estando al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, por favor,
no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos enterados de este bombazo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis jugosos. Hasta la próxima.